De aplauso para darle la bienvenida. Bien, antes que nada quiero agradecer a ¿dónde está María, Verónica? Bueno, las primeras en contactarme. El primer correo que recibí hace algo de mes y medio, invitándome a venir a Hilo. No sé por qué no me negué y dije que sí, ¿no? Yo creo que desde el primer momento que llego acá, la calurosa bienvenida y todo eso, yo creo que no hace que me arrepienta de estar aquí. Sin embargo, cuando quise preparar la conferencia, hablar de inteligencia artificial actualmente es tener mucho tema para hablar sobre inteligencia artificial. Y más aún cuando nos referimos a tomar decisiones empleando inteligencia artificial. De tal modo, por suerte, me pidieron dar otra plática el día de mañana, así que lo dividí. Y aún así todavía tenemos espacio para hablar mucho tiempo sobre inteligencia artificial. Así que preferí dar dos enfoques. Por un lado, motivarles que quede la idea de por qué la inteligencia artificial en los últimos años no es una moda, sino es una necesidad aplicarla en la toma de decisiones, aplicarla en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de... ¿Sí me escuchan o...? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque... En todo caso, los invito a que se acerquen un poquito más, porque creo que al fondo no se escuchaba muy bien. Por eso me sugirieron el micro. Vamos, chavos, los últimos van a ser los primeros en tener esta plática. Véngase. A ver, chicas, ustedes que quiero mirarlas, vengan. Llega. Me gusta. ¿Cuáles? Está empezando bien. Me está gustando. Creo que no va a aburrirme acá. Vamos, acá, vea, ya miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Entonces, ¿ya? ¿Están todos? Chavos, de allá va a haber premia. Yo siempre les doy premios. Miren, acá los primeros pueden levantar la mano más rápido y se llevan su premio, su beca México. Los interesados. Bueno, entonces, todos son del 8º semestre, más o menos por ahí. ¿Quiénes son? Ya están 10º, 6º. A ver, levante la mano. Los que están menos del 5º ciclo. ¿Quiénes son cachimbos? Eso van a ser los primeros, entonces. Los primeros que van a aplicar inteligencia artificial. Bueno, entonces, más o menos pensando en eso, voy a hablar en términos generales, que les quede la idea de lo que implica inteligencia artificial. No es cine, no es ciencia ficción, no es Hollywood. Hace muchos años, cuando yo comencé a trabajar en esta onda por ahí del 89, entonces, cuando salíamos a tocar puertas en México, oye, te hacemos un sistema experto. ¿Y eso qué es? ¿Dónde se compra o qué? Pensaban que se compraba en una farmacia. Entonces, no es así. Cuando salíamos, oye, te vamos a hacer una red neuronal. ¿Y eso qué onda? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces, estoy hablando del 89, 90, 91, 92. Por ahí formamos la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. ¿Cuántos éramos? Creo que 32 personas. Ahora somos más de 2.000 personas. Lógico que la inteligencia artificial en ese tiempo pues se hablaba de sistemas expertos, red neuronal, se estaba recuperando su prestigio que lo había perdido hace algunos años atrás. Entonces, por ahí salía con fuerza la lógica difusa. Los algoritmos genéticos se estaban metiendo por la lateral, ¿no? Y gol, ¿no? Entonces, pues eso. Sin embargo, ahora, hablar de inteligencia artificial en un solo paquete resulta muy amplio. Si queremos hablar de sistemas expertos, tenemos para rato. Queremos hablar de redes neuronales, tenemos para un rato más, y así del resto. Entonces,
Lo que yo he querido ligar son dos cosas. Aquí he querido resumir cómo lo ven los psicólogos, cómo lo vemos nosotros, ¿no? El aspecto de la toma de decisiones. Por un lado, tenemos el aspecto cognitivo, la cognición, el término cognición tiene que ver con el aspecto mental, con el proceso mental que estamos desarrollando a cada momento en el cerebro. Entonces, ese es el aspecto cognitivo. Los procesos mentales son los procesos cognitivos. ¿Sí? Y por el otro lado, son los juicios que emitimos cuando tomamos una decisión, porque tomar una decisión es establecer un juicio al que consideramos que es un juicio verdadero, ¿no? Por eso tomamos una decisión. Un médico toma la decisión de darte tal receta, es porque él se planteó un juicio que está sufriendo cierto padecimiento y que lo va a curar con la medicina que te va a recetar, ¿no es cierto? Pero para eso él realizó todo un proceso cognitivo, ¿no? Todo un proceso mental. Entonces, esos son los elementos de la toma de decisiones. Por un lado tenemos que definir, establecer el problema, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, para eso se engloba una serie de aspectos. Tenemos que percibir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces la percepción se vuelve en el proceso fundamental en la toma de decisiones. Es el punto de partida, porque a través de la percepción nosotros captamos datos, captamos información y vemos qué está sucediendo, ¿no? Con la percepción. Entonces, con la percepción, por el lado de la cognición, nosotros tenemos que sacar una serie de conocimiento que tenemos en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos, según dicen los psicólogos, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Yo no estoy hablando de conciencia, ¿no? La conciencia es otra cosa, ¿de acuerdo? Te pesa la conciencia, es otra cosa. Mejor que nos pese la memoria de tanto conocimiento que tengamos ahí, es diferente. Entonces, la memoria a corto plazo es esa memoria que trabaja con el proceso de percepción. Captamos, lo almacenamos y de ahí analizamos esa información que se almacena en la memoria a corto plazo y vamos a generar conocimiento, vamos a generar juicios, vamos a aprender. Todo eso lo estamos lanzando a nuestra memoria a largo plazo y ahí está. Entonces ahí hay conocimiento, pero también hay comunicación. Para eso tenemos las neuronas. En el sistema nervioso hay comunicación, ¿no? Porque la percepción lo recibimos de los sentidos, a través de los sentidos. Entonces hay un proceso de comunicación por el lado cognitivo. Por el lado para emitir un juicio, pues entonces tenemos que razonar, ¿no? Entonces ya tenemos una capacidad inteligente. Hablaré más adelante de eso, que es la capacidad de razonar. Dicen que nosotros como humanos, pues nos sacamos a la lotería, somos los únicos que razonamos. En algún momento, cuando hice un taller en México con varias personalidades de varios lados, solamente para trabajar una semana solamente con percepción, yo les demostré que había otras entidades biológicas que tenían la capacidad de razonar, no solamente nosotros, como decían algunos psicólogos. Entonces, bueno, quedémonos en que solo nosotros razonamos, pero bueno, esa es una capacidad inteligente, fundamental para tomar una decisión en el proceso de toma de decisión. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje? Para poder emitir un juicio, muchas veces tenemos que realizar un proceso de aprendizaje y lo tenemos que realizar a veces en línea, ¿sí? Porque no necesitamos pues llevar un curso de algo para aprender. A veces tenemos que aprender en línea y después de aprender razonamos y tomamos una decisión. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Se razona o se aprende? ¿Qué creen? ¿Se razona o se aprende? ¿Qué se dará primero? ¿O será paralelo? Se los dejo de tarea. Mañana me lo responde porque van a estar acá en mi segunda conferencia. Se los vuelvo a preguntar. Bien, entonces, fíjense. Entonces, en la toma de decisiones, pues, ahí tenemos la percepción. ¿Para qué es el proceso de percepción? ¿En qué medida la organización recopila y procesa información sobre sí misma y su entorno? Hablando ya de una empresa, de una organización.
Entonces tenemos que percibir. Ahora tenemos toda la tecnología informática, toda la tecnología de comunicaciones para poder hacer que el proceso de percepción en una empresa sea 100% eficiente. Tenemos esa capacidad para poder hacer que la percepción sea totalmente eficiente, ¿de acuerdo? Con un mínimo de incertidumbre, para no ser tan ambicioso 100%, pero con un mínimo de incertidumbre. Entonces, la percepción, no, esto es lo que nosotros como humanos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? En una empresa tenemos que dotarle de una cantidad de sentidos, de sensores, para poder percibir lo que está ocurriendo en la empresa. Si no tenemos percepción, no podremos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no vamos a contar con datos, no vamos a saber describir qué está sucediendo. ¿De acuerdo? El juicio, que también la organización interpreta y comprende su interior y su medio ambiente. Fíjense, aquí estamos mirando no solamente a la parte interna, sino a la parte externa, que también podemos censar a la parte externa. Ahora es muy fácil, tenemos internet, tenemos la tecnología de redes sumamente madura, entonces podemos establecer una serie de puntos de censado para poder censar a la competencia, para poder censar las mejores prácticas, entonces lo externo y lo interno para poder tomar decisiones. Entonces, pero para eso tenemos que emitirnos un juicio, saber cómo estamos adentro y cómo estamos hacia afuera, para entonces en caso establecer qué cosas hay que hacer. El razonamiento. Entonces tenemos que razonar respecto a si son eficaces los procesos colectivos o las decisiones, las políticas y las acciones que estamos tomando, ¿no? El conocimiento. ¿Cómo mantener la experiencia de la organización en una forma útil y accesible? Hace mucho tiempo, ¿no?, cuando aparecía la computadora, ¿no?, las ideas de la cibernética, hace mucho tiempo después, cuando todo era papel, decían que el que tiene los datos tiene el poder, ¿no? Y si no, pues sacamos, venía alguien, guarda, ahí viene eso, que no lo vea, ¿no? O muchos estudiaban así, que no le ve el compañero que estaba resolviendo el problema. ¿De acuerdo? Así se trabajaban. Va cambiando después, las computadoras van evolucionando. Entonces, luego dice que el que tiene la información tiene el poder. Y últimamente, en los últimos años, por ahí alguien saca el eslogan, el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder. Sin embargo, yo les refuto y les digo, el que sabe usar el conocimiento es el que tiene el poder. Porque conocimiento ahora con la web hay un montón de toda calidad de la web, ¿no? Ahora podemos navegar en mares de datos, de información, de conocimiento, pero si no sabemos usarlo, pues estamos perdidos. Entonces, el que sabe usar conocimiento es el que tiene el poder. Pero el conocimiento se vuelve la materia prima fundamental para tomar decisiones en la actualidad, ¿no? Es el bien intangible que vale más que el oro molido. Ese conocimiento, la experiencia de la gente es fundamental para ser competitivo en la actualidad. Entonces, hay que tener ese conocimiento. El aprendizaje. ¿Cómo funciona la organización para desarrollar y mejorar sus conocimientos? ¿Cómo hacemos que nuestra empresa siga aprendiendo, ¿no?, para que no se estanque, siga el momento? Por ahí los japoneses hace muchos años plantearon su famosa estrategia, la mejora continua, es decir, mejorar la calidad de manera continua. Ahora nosotros debemos plantear el aprendizaje continuo, pero el aprendizaje dentro de la organización. Y para que una organización aprenda, ¿quiénes deben aprender? Su personal. Ahora ya no deben pelearse como antes. No, que tú lo hiciste el primer turno, no, lo culpa al segundo turno, que el de gerente lo culpa al de jefe de planta, etcétera, etcétera. Eso ya no, porque pues ahora todo lo tenemos en línea, no todo lo tenemos a la mano, ¿no? La comunicación es fabulosa ahora. Entonces, esa es una situación muy importante. Ahí ya lo mencionamos, la comunicación. Entonces, voy a volver a repetir, pero lo voy a enfocar bajo el aspecto de habilidades. La toma de decisiones debe girar alrededor de estas 5 habilidades. La percepción, es decir, la capacidad
de observar la complejidad del mundo real, porque el mundo real es complejo, es dinámico, es no lineal, a veces es discontinuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es totalmente complejo. Entonces la percepción debe tener la capacidad de captar lo que se requiere para tomar la decisión. Razonamiento, la capacidad de manipular y transformar la información sobre el mundo real. Esa es la capacidad de razonamiento, es una habilidad que se debe mantener en una toma de decisión. La capacidad de memoria para almacenar y recuperar información se vuelve fundamental. La memoria organizacional. La capacidad de aprendizaje para desarrollar nuevos conocimientos, ¿no? El aprendizaje es fundamental. O sea, todas las habilidades son fundamentales. Ningunas compiten, se integran, se complementan, se suman. Y la capacidad de ajustar el comportamiento para adaptarse a una situación dada. La dinámica, la variedad requerida, el mundo es totalmente dinámico. Tenemos que adaptarnos rápidamente al cambio, si no caemos. La competencia ahora, ¿no? El tiempo real para poder llevar una competencia cada vez es más corto, cada vez es más corto. Ya no son meses, quizás son semanas, no sé, en algunos productos de repente son días, ¿no? Etcétera. Pero esas son habilidades para tomar las decisiones. Bien, de tal manera que hay muchos parámetros. Por eso ahora se habla de la inteligencia organizacional. ¿Qué tan hay lo que se llama la inteligencia de negocio relacionada con las tecnologías de información? ¿Cómo usamos las tecnologías de información? Pero acá vamos a hablar de la inteligencia organizacional referido a cómo tomamos decisiones, la rapidez con que dentro de una organización se toman decisiones. ¿Ok? Recuerden que mientras más rápido resolvemos un problema, ¿no?, más rápido vamos a tener beneficios. O vamos a mantener nuestros set points adecuadamente, qué sé yo. Entonces, la inteligencia organizacional es una medida de la inteligencia y productividad empresarial. ¿Ok? Porque, pues, se relaciona con la cantidad de información y conocimiento que soporta una decisión útil, haciendo uso de un mecanismo analítico durante un tiempo determinado. Eso es, ¿qué tantos mecanismos estoy usando para tomar una decisión? Pero el tiempo que empleo para lograr esa decisión. Entonces tenemos la tecnología de información, las tecnologías de redes para comunicar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo para poder hacer que las decisiones sean inmediatas, que podamos automatizar la toma de decisiones. ¿Cómo? Vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a ir logrando estas cosas. Pero he querido plazarles esto. Este es de una lámina, por ejemplo, cuando doy inteligencia en negocios, pláticas de inteligencia. Pero esto también la pongo acá, ¿por qué? Porque tomar una decisión es muy importante, porque solo tenemos un lapso de oportunidad en el tiempo. Si dejamos pasar ese lapso de oportunidad, la decisión que tomemos ya no va a ser muy útil, ya no va a tener toda la utilidad que hubiese tenido si identificamos el lapso de oportunidad. Ahí, por ejemplo, hablo de un cliente de un banco que tiene sus depósitos, sus retiros, pero hay un momento en que se quiere cambiar de banco, pero su comportamiento lo refleja. Y si somos ciegos y no detectamos en qué momento se está dando ese cambio, pues ahí entonces, ¿cómo estamos tomando decisiones en la empresa? ¿De acuerdo? Ok, entonces, que les quede eso, es muy importante saber identificar los lapsos de oportunidad. Para eso necesitamos capacidad de percepción, capacidad de analizar lo que estamos percibiendo para identificar esos patrones de cambio, ¿no es cierto? Ok, no esperemos a que la caldera explote para poder hacerle el mantenimiento preventivo. Ahora todo debe ser prevenir, 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 prevenir. Corregir, dejémoslos en el pasado. Corregir es caro, ¿no? Corregir es caro, prevenir es barato y eficiente, nos da dinero, nos da lana, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Antes me decía, cuando me enseñaba alguien un dibujo, oye, pues ¿qué es más barato? ¿Tumbar una pared o borrar una línea? Cuando borro una línea estoy
estoy corrigiendo porque estoy preveyendo mis errores, pero cuando tumbo una pared estoy corrigiendo algo ya hecho, el más caro. ¿Okay? Bien, entonces necesitamos conocimiento. Todo se basa, la inteligencia artificial gira alrededor del conocimiento, también de los datos, de la información, pero fundamentalmente su materia prima de la inteligencia artificial es el conocimiento. Entonces hablemos algo de conocimiento. En la actualidad hay una serie de eslogans: sistemas inteligentes, sistemas de conocimiento, sistemas expertos, reglas de negocios, empresas inteligentes, casas inteligentes, ¿no? Organizaciones que aprenden, ¿no? Los smartphones inteligentes actualmente también es un eslogan, ¿no? Los iPod inteligentes, ¿no? Los celulares inteligentes también es un eslogan. Pero ¿qué tiene de inteligente? ¿Por qué son inteligentes? Porque debe tener conocimiento incorporado, ¿no es cierto? Conocimiento. Y miren, estos son datos, creo que de hace 10 años, pero se mantienen, no han cambiado mucho, más aún en nuestros países en vías de desarrollo. El conocimiento de la materia prima. El know-how es el factor más importante de las empresas. Sin embargo, menos del 20% lo usan, ¿no? Lo que hacen muchos es, vienen y despiden a la gente. Vienen, cambian de gerente, el gerente viene con sus cuates, pone a sus cuates y despide al resto. ¿De qué se desprenden? ¿De las personas o de qué? De experiencia. ¿Y la experiencia qué es? Conocimiento. Esos son los graves errores que se cometen, ¿no? Servicios basados en el conocimiento. Ese un 65, un 75% le da valor agregado a las decisiones que se toman en una empresa. Imagínense lo que podemos ganar sabiendo manejar adecuadamente el conocimiento. El capital intelectual es el 75 entre el 80% del balance total de las compañías actualmente. Actualmente las compañías ya no compiten por sus stocks que tienen en almacén, ¿no? O por sus cuentas bancarias que tienen, sino por la cantidad de conocimiento que manejan en su toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuál es la relación y la diferencia entre datos? Porque hay datos, hay información, bases de datos, sistemas de información, la web, conocimiento. Pero ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la información? ¿En qué se diferencian? Hay que saber diferenciar esas cosas. ¿Ok? Entonces, pues los datos no son más que señales no interpretadas que recibimos constantemente en grandes cantidades. Ahora, con la web, ahora hay cantidad de datos, pero no nos dice nada. Por ejemplo, hay semáforos, ruidos, números, 20 grados centígrados, delitos, testigos, etc. Por sí mismas no nos dicen nada, pero hay un montón de ellos. Entonces hay que organizarlos, ¿no? Entonces, si nosotros estructuramos ese tipo de datos, tenemos información. Y ese es el cómputo convencional. Entra datos y sale información. Entra datos y sale información. Ese es el cómputo convencional, el tradicional que manejamos. Sin embargo, conocimiento es un conjunto de datos e información al que se le da un uso en acción para llevar a cabo tareas y crear nuevo conocimiento, nueva información. Tiene un sentido de propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar solución a algo, ¿no? Si doy solución a algo, estoy generando un nuevo conocimiento. ¿Ok? Tiene un sentido de capacidad generativa. Sin embargo, depende del contexto del conocimiento. Pues ahí lo podemos ver, miren, de una manera gráfica, ¿sí? ¿Dónde están las decisiones y qué requiere la decisión? ¿Qué se requiere para la decisión? Se requiere de conocimiento, de información y de datos. Los datos es la base de todo. ¿Cómo logramos los datos? A través del proceso de percepción, ¿no es cierto? A través de percepción comenzamos a capturar datos. Esos datos se van analizando, se genera información. La información se comienza a relacionar y se genera conocimiento. Ya se tiene un cúmulo de conocimiento. Con ese conocimiento se toman decisiones. ¿De acuerdo? Ese es así como se debe dar actualmente las cosas.
Hay un montón de conocimiento, conocimiento declarativo, conocimiento procedural, el explicativo, que eso les voy a hablar algo mañana, ahí se les pasó estas diapositivas. El conocimiento explícito es objetivo, racional, es documentado fácilmente y fácilmente lo podemos transferir, enseñar, aprender. Pero hay otro conocimiento que es el conocimiento tácito o sobreentendido. Tácito o sobreentendido es el conocimiento subjetivo, que es totalmente cognoscitivo, es decir, es totalmente mental. Es un conocimiento mental. ¿Acaso la experiencia lo guardamos dónde? ¿En un librero lo guardamos la experiencia o dónde lo guardamos la experiencia? En la cano, aquí, por ahí en la memoria a largo plazo lo tenemos. Pero es totalmente cognitivo, es totalmente mental. ¿O acaso los médicos están tomando ahí decisiones, mirando ahí su libro de experiencias? ¿No? Para nada. El que dice tiene el ojo clínico, ese médico tiene ojo, viene, te observa, toma test y te curó. Otros te lleva a la sala de operaciones. ¿No? Oye, se está aprendiendo, pero que no aprenda con tu cuerpo. ¿Okay? Es difícilmente documentado porque está acá en la cabeza de las personas. Es difícil documentarlo. Por lo tanto, es difícil transferir. Imagínate estar transfiriendo conocimiento de una cabeza a otra cabeza. Llegaremos en algún momento, no sé, cuando ya nos incorporemos los chips. Tal vez, no sé a dónde vamos a llegar después. Pero implica mucho de la interpretación humana. Sí, porque cada experto interpreta el problema de acuerdo a su nivel de experiencia que tiene, de acuerdo a su nivel de experticia, a las reglas del dedo que maneja, al colmillo que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el conocimiento, pero este conocimiento tácito, así lo llamamos a inteligencia artificial, pues ese se refiere a la experiencia de las gentes, de los expertos humanos, de un operario que ahí vive con su caldera, pues más que con su mujer. Más tiempo, porque un operario está 12 horas, 8 horas, ¿no? Y a su casa llega, está 2 horas con la mujer y el resto pues, está durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con quién vive más? Con la caldera, entonces lo conoce más a la caldera que a su mujer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tiene experiencia. Pero es totalmente mental. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo pasa. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya hablamos de que debemos tomar una decisión, que tenemos la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, ¿no? Tenemos que tener conocimiento, que el conocimiento tácito está en las personas. Entonces, ¿qué hacemos para poder utilizar todo eso? Bueno, necesitamos de metodologías, de teorías, de técnicas y sistemas computacionales para analizar y explotar el conocimiento. ¿De acuerdo? Y es ahí donde cae la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, en términos así coloquiales, pues es una rama de las ciencias computacionales que estudia lo que nosotros llamamos la conducta o comportamiento inteligente. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué meta ingenieril? ¿Con qué meta triplicada? Con la meta de poder construir sistemas inteligentes. Pero sistemas que van a actuar, ¿sí? Y que van a pensar y van a actuar de manera racional, donde el término racional implica tratar de hacerlo correcto o lo apropiado. ¿Ok? Eso es la inteligencia artificial. Simple. La inteligencia es un conjunto de técnicas que usamos esas para poder construir software, programas de cómputo. A esos programas de cómputo lo llamamos sistemas inteligentes, porque están desarrollados con algún modelo, con alguna técnica de inteligencia artificial. Entonces, en un sentido más amplio, pues es la capacidad de una máquina, artefacto o sistema que pudiese realizar algún tipo de funciones que caracterizan el pensamiento o la actividad humana, ¿no? Tratamos de simularnos. ¿Qué es simularnos? Emularnos, porque la emulación es más que simular, emular es más que simular, ¿no? Tratamos de replicarnos, no llegar a ser clones, sino replicarnos, pero desde el punto de vista del cognitivo, del pensamiento y del aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque el pensamiento humano implica razonamiento y implica aprendizaje, como lo veremos más adelante. Entonces, la IA, pues la inteligencia artificial, está interesada en enseñar sistemas inteligentes que
que muestren las características que asociamos a la inteligencia del comportamiento humano, ¿no? La comprensión, el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, etc. ¿Ok? El razonamiento y el aprendizaje se basan en las reglas de la lógica, implica percepción, pero no, hasta ahora, nos limitamos a dejar fuera de este contexto el aspecto emotivo, aunque ya se están haciendo cosas con el aspecto emotivo. Bien, entonces, ¿por qué sistemas inteligentes? Porque un sistema inteligente, pues, incorpora conocimiento especializado, este conocimiento especializado que nos traemos de la experiencia y experticia de expertos humanos, ¿no? Eso lo sacamos. Entonces, hemos dicho que esa experiencia reside en las cabezas, en la parte mental de los expertos. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí y llevarlo a una computadora? Ese es el reto, ¿de acuerdo? Ese es el reto. Mañana les hablaré algo del proceso de adquisición, pero un sistema inteligente debe incorporar ese conocimiento especializado. ¿Qué más? Un sistema inteligente nos proporciona un manejo total y coordinado de todas las tareas operacionales y corporativas dentro de una empresa. Integramos todo, ¿no? Con sistemas inteligentes. Para eso podemos hacer agentes inteligentes, sistemas multiagentes, hacer sistemas expertos por un lado, redes neuronales en otro lado, minería de datos y todo integrado. Y se está tomando decisiones a cada momento, ¿no? A cada momento. Un sistema inteligente permite incrementar la productividad, pues, y con eso pues nos va a dejar buenos beneficios económicos. Y lo último, miren, es muy importante, es una herramienta de software que permite transformar los datos operacionales y corporativos en información útil, ¿no? De tal manera que así las acciones son más correctas. Pues como se está generando, cuando se generan datos, ¿qué se va formando? Toda una bitácora, ¿no es cierto? Y en la bitácora, ¿qué está? Están los patrones de comportamiento, pero también están los patrones de decaimiento, los patrones de mejoramiento, de crecimiento, pero también de decaimiento. Entonces ahí es donde uno tiene que identificar ese lapso de oportunidad para que nuestro equipo no explote o se malogre, para que nuestro sistema no se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que saber analizar esos datos, convertir esos datos en información útil. Para eso hay una serie de modelos que están dentro de la inteligencia artificial. Bien, con toda esta panacea tan bonita, tan hermosa, ¿por qué entonces no se emplean sistemas inteligentes en las empresas? Acá voy a dar algunas razones, hay muchísimas. La principal, falta de conocimiento en el área, ¿no? Vas y le dices, oye, te vas, pues, no, muchos dicen, no, pues por eso, otros, los que venden tecnología, generaron inteligencia de negocios, generaron regla de negocios, ¿no? Entonces así venden un poco más, pero así como sistemas inteligentes, menos. Como hay falta de conocimiento en el área, eso genera temor a la tecnología. ¿Qué va a hacer, hombre? ¿Cómo va a pensar mejor que mis expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo una computadora va a tomar la decisión? Entonces, por falta de conocimiento hay temor a la tecnología, ¿no? Pero ustedes, como son pues de la universidad, no tienen que, ustedes van a comenzar a promover a que ese temor disminuya, al menos en la región sur de acá del Perú. Desconfianza e y no creen en los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Yo me enfrentaba a esos problemas en México y en otros lados. ¿Ok? Sin embargo, ahora la gente pide. Incapacidad para identificar aplicaciones potenciales. Esa es una cosa que ustedes también tienen que comenzar a madurar, a comenzar a que fluya de parte de ustedes mismos, a saber identificar necesidades. Oye, acá te puedo hacer esto, acá te puedo hacer esto, acá te puedo hacer esto, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, no hay esa capacidad en las empresas. Entonces, si no hay la capacidad en las empresas para identificar problemas, pues eso tiene que nacer de ustedes, ¿no? Que son profesionales en el campo, ¿no? Ir y saber, oye, pues mira, acá está, esto debieras hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un problema muy latente.
Incapacidad para definir requerimientos y restricciones, ¿no? Fundamentalmente cuando se refieren a tecnología de información, pues sí son ellos a sistemas inteligentes. Incapacidad para realizar diseños adecuados de negocios, orientado ahora en el contexto de la inteligencia de negocios, orientado a tener ventajas competitivas, ¿no? Entonces, y no hay todavía esa capacidad. Usted también tiene que prepararse, saber hacer planes de negocios. Con eso venden más tecnologías. Soluciones, ¿no? Hay que ir a vender soluciones, porque si van a vender tecnologías no les compro, mejor vendan soluciones. Con las soluciones, pues ahí dentro amarran las tecnologías. Bien, un sistema inteligente más o menos tiene ese esquema. Por estar acá, del mundo real, vuelvo a hablar de la percepción, fundamental la percepción, llega a un punto donde ahí tengo un signo de interrogación, ahí se va a dar un proceso inteligente. Miren que hasta ahorita yo no estoy definiendo qué es inteligencia. Hablé de inteligencia artificial. Si quisiéramos hablar de qué es inteligencia, nos pasamos 2, 3 horas y no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Entonces, mejor acá hablo yo, cuando hablo de inteligencia artificial, hablo de capacidades inteligentes que han sido aceptadas de manera universal como capacidades inteligentes. ¿Cuáles son esas capacidades inteligentes? El razonamiento lógico y el aprendizaje. Entonces, todo el mundo dice que nosotros tenemos la capacidad de razonar y tenemos la capacidad de aprender. Entonces, ese es el objetivo de la inteligencia artificial. ¿Cuál? Como ciencia, pues tratar de modelar cómo razonamos. Entonces, han salido un montón de modelos. El primer modelo dice que razonamos por ahí de los años 20, no recuerdo el nombre del psicólogo que planteó eso. Dijo que nosotros razonábamos produciendo reglas. No, si llueve, entonces llevo paraguas. Si hace calor, prendo el ventilador. Entonces generamos reglas, producimos reglas. Y eso es ese contexto, ¿no? Ese esquema tan simple se llevó para poder hacer los primeros sistemas expertos, ¿ok? Y se siguen manteniendo, pero sin embargo ahora hay razonamiento, diferentes modelos de razonamiento, ¿ok? Y de igual modo en aprendizaje, hay un montón de modelos de aprendizaje, ¿sí? Pero sería bueno seguir, integrar, hacer otros modelos, ¿no? Ese es como ciencia, la inteligencia artificial debe plantear modelos de razonamiento y modelos de aprendizaje. Como ingeniería debe hacer sistemas inteligentes. ¿Ok? Sin embargo, también un sistema inteligente, entonces, miren, tiene un nivel de racionalidad. Es decir, debe tener, ¿no?, una cierta capacidad de razonamiento. El programa tiene que emular el proceso de razonamiento, tiene que tener una cierta capacidad de razonamiento, tiene que tener una cierta capacidad de autonomía. El término autonomía en inteligencia artificial, ¿no?, lo manejamos como aprender de su propia experiencia, ¿no? Y un ejemplo muy simple: cuando uno termina la carrera o termina de algo y se va a trabajar, llega sabiendo al 100% sobre eso. No, llegas al trabajo y comienzas a preguntar. O sea, ¿tienes autonomía? No tienes autonomía. Una vez que aprendiste, lograste cierto nivel de aprendizaje, lograste autonomía, porque ya no preguntas, más bien te vienen a preguntar. Entonces, cuando hablo de nivel de autonomía, estoy viendo qué tanta capacidad de aprendizaje le voy a dotar a mi sistema inteligente. Entonces, mire, tiene razonamiento, tiene aprendizaje, y a la vez tiene una secuencia de percepciones, que es la lógica de cómo resolvemos un problema, cómo un experto resuelve un problema, y lógico que hay que ponerle pues un nivel de eficiencia, ¿no?, o de eficacia, para medir qué tan bueno o qué tan mal es el sistema inteligente. Entonces, el comportamiento inteligente, razonamiento, los modelos de razonamiento humano y el aprendizaje, los modelos del aprendizaje humano. Hasta ahí no voy a dejar que les quede eso como para no hablar de las cosas. Entonces vamos a ver qué es más simple. Bien, la inteligencia artificial bajo esos dos conceptos, razonamiento y aprendizaje.
Entonces, actualmente no se trata, se está viendo la conveniencia, se ha visto la conveniencia, entonces se está considerando dos enfoques de la inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial tradicional, ¿no?, que también se le conoce como inteligencia artificial simbólica o inteligencia artificial deductiva, y por el otro lado, lo que es la inteligencia artificial, no artificial, sino inteligencia computacional, que por ahí algún grupo de amigos en España lo quieren llamar inteligencia, bueno, ellos lo llaman inteligencia artificial subsimbólica, pero yo les digo, ¿cuáles serían las características de un subsímbolo? ¿No? Entonces, como que ahí sí no hay, pero bueno, yo lo he puesto ahí porque está por ahí en alguna literatura. O la inteligencia artificial inductiva. Entonces tenemos los dos procesos, la deducción y la inducción. Vamos a ver dónde se manejan esos dos aspectos. Entonces, que quede claro, la inteligencia artificial simbólica, la convencional, la tradicional, y lo que es la inteligencia computacional, es lo que ahora se trata de llamarla. Y lo podemos aquí, bueno, la inteligencia artificial tradicional, pues que es el análisis formal del comportamiento y razonamiento humano, toma de decisiones. La toma de decisiones siempre va a caer en procesos de razonamiento, siempre va a caer. Nosotros tomamos una decisión porque estamos razonando, ¿no? Estamos razonando. ¿Cómo? Tomamos una decisión a través de un proceso de razonamiento. Entonces, los sistemas expertos, de los que hablaré mañana, razonamiento basado en casos, las redes bayesianas, que no son más que sistemas expertos basados en probabilidades, en el teorema de Bayes, inteligencia artificial basada en comportamientos, y puedo poner por ahí otros modelillos más suficientes. Y tenemos la inteligencia computacional, que tiene que ver con el aspecto de la adaptación, el aprendizaje. Fundamentalmente, la inteligencia computacional está orientada a eso. Entonces tenemos las redes neuronales, la computación evolutiva, la lógica difusa, la inteligencia de enjambres, los sistemas inmunes, ¿no? Entonces, esas serían. Por ahí hay otro grupo que a esta parte lo quiere llamar de otra manera, pero mejor no les doy ese término para no tener más opiniones. Por ejemplo, ahí tendríamos un ejemplo gráfico de lo que sería la inteligencia, ¿no?, artificial deductiva, ¿no? Ahí tenemos, no sé, un actor, ¿no? Entonces, el operador, antes tenían, no sé, ahí un monitor, sus famosos tablas de control. Sin embargo, ahora pues ya tienen una computadora, pero de todos modos está el monitor ahí vigilando. Pero ¿qué está generándose en la mente de ese operador? Una serie de juicios respecto a los fenómenos por los datos que va observando. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esos juicios, pues tiene un juicio final, la acción, y soluciona los problemas. ¿Qué pasa si nosotros a todo ese proceso mental lo reemplazamos con un sistema inteligente, con un sistema experto, por decir, ¿no? Pues dejamos que el operador descanse, no lo vamos a despedir, pero entonces ahí estaríamos aplicando la inteligencia artificial, ¿no?, deductiva. Sin embargo, tenemos ahí ese reactor, ¿no?, es un reactor químico, donde pues hay tal niveles de presión, niveles de pH, un montón de cosas. Entonces son procesos técnicos donde no encuentro una ecuación diferencial para poder explicarlo. Sin embargo, puede emplear una red neuronal. ¿Para qué? Para que la red neuronal me pueda identificar cuál es la dinámica de ese sistema segundo a segundo, minuto a minuto, ¿no? Entonces, que me pueda hacer un conjunto de predictores de la dinámica del sistema, ¿no?, con la red neuronal. Pero como tengo un conjunto de predictores, ¿cuál será el bueno? Pues no sé. Entonces puedo aplicar un modelo evolutivo o un algoritmo genético para que vea, optimice cuál de ellos pudiese ser el bueno. Pero como todavía no tengo la decisión bien adecuada, pues voy a emplear un modelo difuso para que en base a esos predictores optimizados, ¿no?, el modelo difuso me dé realmente la decisión que requiero. Eso lo podemos hacer en tiempo real.
Hemos hecho algunas cosas al respecto. Entonces, la inteligencia computacional también está en los procesos industriales. Ambas cosas se pueden aplicar en una planta industrial. Y no solo en una planta industrial, en cualquier lado, donde haya problemas complejos. ¿Ok? Pues esto ya los puse. Bien. Entonces, un sistema inteligente, vuelvo a repetirles, es una herramienta informática, es un software, es un programa de computadora, pero ¿qué tiene? Pericia y habilidad en la solución de problemas. Pericia y habilidad. Eso pues es experiencia, conocimiento, es lo que tiene el programa de cómputo, ¿no? El programa de cómputo para la solución de problemas. ¿Por qué? Porque el sistema inteligente tiene conocimientos y experticia humana suficientes acerca de un dominio particular, pues que le permite comprender el problema. Y además, ¿qué tiene? Estrategia de análisis, es decir, tiene método de razonamiento o método de aprendizaje que le permite pues manipular ese conocimiento hasta lograr dar solución a un problema tal como lo daría un experto humano, ¿no? Ese es un sistema inteligente. Eso es lo que va a estar en una computadora. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de inteligencia artificial? Que, por un lado, casi todos son cajas negras. Realmente, hacer un sistema inteligente es una caja negra, ¿no? Nuestro cliente no va a saber qué hay dentro. Son cajas negras. Un sistema experto, pues es meter la experiencia de un experto humano en una caja negra. Mañana hablaré de eso. Soluciones que se adaptan a cambios en el tiempo, que tengan cierta capacidad evolutiva, detectar capacidades evolutivas. Entonces podemos aplicar un algoritmo genético, ¿no? Los sistemas que aprenden simulando el trabajo del conexionista y paralelo del cerebro. Entonces, las redes neuronales, voy a hablar un poquito más de eso. Sistemas que manejen la ambigüedad del lenguaje natural, pues la lógica difusa. Sistemas que razonen y aprenden basándose en analogías, razonamiento basado en casos, derivando conocimiento y reglas de edición de datos, ¿no? Lo que es las máquinas de aprendizaje, ¿de acuerdo? O tomar decisiones basándonos en minería de datos. Entonces, y puedo seguir enumerando algunas más, pero de todas ellas voy a hablar algo sobre redes neuronales. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Da? Bueno, entonces voy a hablar algo de redes neuronales, luego de algoritmos genéticos, y les voy a presumir por ahí les voy a comentar algunas cosas que hemos logrado con cierto éxito en México. Yo cuando me pongo a hablar es lo que me gusta hablar pues de que esto es bonito, toca, pues acaso no me apasiona. Se apasiona en tocar. Redes neuronales. No, ese de acá que está aquí es bueno, esta es la foto de una masa cerebral, de un cerebro. Y por el otro lado tenemos la página este es del Neurosolution, creo, no me acuerdo, de un software que podemos hacer para hacer redes neuronales, ¿no? Acá las neuronas no la vemos como tal, pero sí vemos que esos encables son conexión de neuronas, es una red neuronal artificial, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces esa es una red neuronal, para que vean ahí los puse, no para que se vean las dos. Lo natural, la masa cerebral, y lo artificial, pues el software, ¿ok? El software, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las...? Hace rato dije que las redes neuronales tratan pues tiene su enfoque desde el punto de vista biológico. Pues ¿el cerebro qué es? El cerebro dicen que es un gran procesador paralelo, concurrente, ¿no? Entonces, y conexionista. El cerebro es altamente conexionista, altamente paralelo, ¿no? Y concurrente. Entonces, esas características deben tener las redes neuronales. Y vamos a ver por allá. Una red neuronal, pues, miren, aquí les voy a hablar de ciertas ventajas. Quizás no les voy a presentar el modelo como tal de la red neuronal, creo que sí por ahí, pero ¿por qué la importancia de una red neuronal? Una de ellas, en una red neuronal
no es necesario usar fórmulas matemáticas complicadas. Esa es ventaja, ¿no? Más aún para los que no les gustan las matemáticas. Así necesaria fórmulas matemáticas explícitas, modelos informáticos, modelos físicos poco prácticos y costosos. En eso radica su éxito de la red neuronal. Pero sí requiere de mucha capacidad de análisis. Sí requiere de mucha capacidad de análisis, fundamentalmente estadístico, probabilístico. A eso sí se tiene que preparar bien para poder hacer sus muestreos apropiadamente. ¿Sí? La manera directa en que una red neuronal adquiere información y conocimiento acerca de un problema, dado a través de la fase de entrenamiento, ¿no?, es un aprendizaje lineal y relaciones no lineales. O sea, la red tiene una capacidad de aprendizaje. Cuando yo diseño una red neuronal, para ponerla en el campo a trabajar, primero tiene que pasar por una etapa de entrenamiento. Yo tengo que entrenar a mi red neuronal. Si yo quiero hacer una red neuronal que identifique el iris del ojo de una persona, yo tengo que digitalizar el iris de esa persona y lo hago y lo entreno en diferentes formas, con sombra bien clara, ¿no?, con todas las posibilidades, para que cuando venga esta persona y ponga el ojo ahí, de repente viene un domingo o lunes después de una fiesta de esas que no te acaba, pues va a estar con los ojos todos, pues pone y lo tiene que reconocer, ¿cierto? En cualquier circunstancia la red neuronal lo tiene que reconocer. Para eso lo tengo que entrenar súper bien. Entonces, ¿no?, en una red neuronal no necesitamos matemática complicada, sí capacidad de análisis estadístico. Necesitas de una capacidad de una etapa de entrenamiento. Y otro, la red neuronal puede trabajar con datos numéricos o datos analógicos, pero cuál es difícil trabajar en otros modelos. De ahí que cuando yo quiero hacer una ecuación diferencial, comienzo a suponer, suponiendo esto, al final pues quedo con una ecuación diferencial muy sencilla. Pero esa ecuación diferencial, o ese modelo matemático, o ese modelo informático, ¿me está reflejando el mundo real? No me refleja el mundo real. Con la red neuronal sí voy a reflejar el mundo real, tal como está, ¿no?, tal como está ocurriendo. Esa es la gran ventaja sobre muchos modelos de optimización o muchos modelos que se tienen y que se pudiesen aplicar. ¿Ok? Pero acá, el análisis que realiza una red neuronal lo podemos concebir como una caja negra, por lo que el usuario no requiere conocimientos matemáticos sofisticados. ¿Sí? En alguna ocasión nos reunimos y queríamos nosotros plantear la matemática de cómo trabaja la red neuronal realmente, cómo de manera natural establece sus conexiones, o sea, se autoconecta, y no logramos establecer matemáticamente la sinapsis. Más adelante hablaremos de la sinapsis. Dentro de una neurona, la sinapsis cuando se unen dos axones, ¿no es cierto? Entonces ahí se demuestra biológicamente que ahí reside el conocimiento. Ahí reside el conocimiento. Entonces acá también nosotros simulamos en una red neuronal sinapsis artificiales para poder ahí introducir la experiencia. Cuando aprende, una red neuronal está dentro de esa sinapsis, que nosotros lo vamos a llamar pesos más adelante. Pero realmente son cajas negras. Se planteó el modelo, se ha ido trabajando con más modelos, pero matemáticamente hablando no tenemos una demostración, ¿no? Si quisiéramos plantearnos hipótesis respecto a las redes neuronales, va a ser complicado demostrarlo. Sin embargo, los resultados ahí están. ¿Qué decimos? Pues no requiere de demostración. Y ahí están los resultados. ¿De acuerdo? La forma compacta en la que se almacena la información y los conocimientos adquiridos cuando se entrena la red neuronal y la facilidad con la que el usuario puede acceder al modelo. Eso es lo lindo, porque yo hago mi red neuronal, se lo doy al cliente, él no sabe, pero comienza, ¿no?, a interactuar con la red neuronal y llega a aprender algo muy, si no necesita más, no necesita más de eso. Por eso es caja negra. Y la red neuronal da soluciones aún con la presencia de ruido de los datos de entrada. ¿Ok? Ya les dije, pues si viene con los ojos llorosos, pues lo tiene que reconocer.
El alto grado de precisión cuando se usa una red neuronal para generalizar una solución a partir de un conjunto de datos nunca antes visto, ¿no? Eso es importantísimo, porque puede llegar pues información que nunca lo utilizó en su proceso de aprendizaje, pero la red neuronal me debe dar una solución hacia eso, ¿ok? Nos debe dar una solución, ¿ok? Y puedo seguir dándole una serie de cosas, pero ¿cuál es la inspiración biológica de una red neuronal? Tratamos de entender el cerebro y emular su potencia. Va a ser difícil, pero con la red neuronal se ha logrado entender mucho, ¿no? Porque hay gente, ¿no? En mi grupo, por ahí tenemos algunos que están, pues, estudian la red neuronal desde el punto de vista biológico. Hacen sus redes neuronales artificiales y lo estudian desde el punto de vista biológico, para poder no generar el empalme, la empatía, ¿no? Y que no se trabaje con dos teorías diferentes. Entonces el cerebro que tiene gran velocidad de proceso, tratamiento de grandes cantidades de información, ¿de dónde proceden? De los sentidos, lo que está almacenado en la memoria, capacidad de tratar situaciones nuevas, capacidad de aprendizaje. Sí, esas son las capacidades del cerebro. ¿Podremos pasar a algo de eso a una red neuronal artificial? Pues ese es el reto, o sea, esa es la inspiración biológica. Ahí lo tenemos al cerebro. ¿Qué tiene? 10 a las 11 neuronas, que son procesadoras. Neuronas, esa es la capacidad que tenemos. Imagínense hacer una red neuronal artificial con eso, pues no sé si tendríamos la capacidad de cómputo para hacerlo. Sin embargo, resolvemos problemas con neuronas de hasta 30, 40, 50, hasta 80, 200 neuronas, y resolvemos con esos problemas complejos. Entonces sí hay bastante similitud, y la técnica pues tiene su, ¿no? Y bueno, lógicamente hay un poder desconocido, no sabemos todavía cuál es el poder del cerebro. Hay de 1000 a 10.000 conexiones por neurona, ¿no? Sinapsis, la cantidad sináptica que tiene el cerebro, la capacidad sináptica que tiene el cerebro. Una neurona es un árbol dendrítico de entrada, es una acción de salida, ¿no? Sobre las 10 a la 4 sinapsis. Y entonces, todos esos aspectos lo quisiéramos llevar a una red neuronal artificial. Mucho de eso ha inspirado para las redes neuronales artificiales. Y eso se traduce en diversos modelos de aprendizaje que hay, ¿ok? Inclinación de adquirir conocimiento de la experiencia, conocimiento relacionado a las conexiones sinápticas, todos esos aspectos, comportamiento altamente no lineal, alta tolerancia a fallos. La red neuronal, si yo tengo 100 neuronas y de repente fallan 4 o 5 por ahí, el sistema no tiene por qué caerse, tiene que seguir dándome las soluciones. O sea, debe ser tolerante a fallas, así como es nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Así como, entonces, eso tiene que ser de esa manera. Y ese es, por ejemplo, una sola neurona, un modelo de neurona, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, X1, X2 como entradas que fueran datos de los sentidos, digamos. Y los W, K1, K2, KM son los pesos sinápticos. Entonces, cuando una red aprende, en todas las neuronas, en todas las conexiones, va a haber un valor de un peso sináptico. Ese peso sináptico nos refleja la experiencia de el valor, la matriz que tengamos de pesos sinápticos, porque va a ser una matriz, la gran cantidad de conexiones. Seguramente esos pesos sinápticos, los valores, después de un proceso de aprendizaje, serán esos valores, ¿no?, de la red, del conocimiento de una red con experiencia. ¿Ok? No tiene caso hablar de la matemática de eso. ¿Y cuál es más o menos neurona natural versus artificial? La neurona es la unidad de proceso, es lo mismo. Conexiones sinápticas, conexiones pesadas. ¿Por qué pesadas? Porque les ponemos pesos, pues, ¿no? El peso sináptico es una conexión sináptica natural. Efectividad sináptica es el peso sináptico. Se excita, se inhibe, es igual, ¿no? 1 y 0, también lo podemos poner 1, 0 o menos 1, 1 y 0 en la artificial. Ok, efecto combinado de sinapsis, la función suma, igual.
también eso así, o sea, miren cómo la parte biológica nos ha llevado a un modelo artificial. La adquisición, pues, es un ratio de disparo en los algoritmos de aprendizaje. ¿Ok? Y el aprendizaje, pues estimulado, la red neuronal se va a estimular por el entorno. Así aprende. Cambios en la red neuronal debido a la estimulación. Nueva forma de responder debido a cambios en la estructura interna de la red neuronal. Todo eso lo podemos modelar de manera artificial. Paradigmas de aprendizaje. Bueno, pues tenemos ahí aprendizaje supervisado, aprendizaje por reforzamiento, autoorganizado, el precalculado, prefijado, y hay algunos más. Hay hasta 36 actualmente, y quizás más ya, algoritmos de aprendizaje. No, pero pueden caer en esos grupos. Entonces, eso es lo que, de acuerdo al modelo, supervisado, no supervisado, etc. Entonces, hay diferentes modelos de redes neuronales que podemos utilizar. Y bueno, no hay receta de cocina para decir, para este problema utiliza tal o cual cosa. Los algoritmos más comunes tenemos el perceptron multicapa, backpropagation, las SOM o mapas autoorganizados, redes de cojones, extractores de características, aprendizaje hegeliano, etc. Okay, hay varias de estas, no he querido ir resumiendo. Y bueno, hablemos ahora de los algoritmos genéticos. No he querido hablar de cómputo evolutivo, ¿no? Pero el cómputo evolutivo actualmente involucra algoritmos genéticos, la programación genética y todo un conjunto de programas que se le llama estrategias evolutivas. Ahora, los algoritmos genéticos, todos estos modelos, a excepción del, bueno, prácticamente todos, que hace 2 años la inteligencia artificial creo cumplió 50 años, es joven, ¿no? Hace poco se murió uno de nuestros primeros precursores de la inteligencia artificial, pero pues, todavía tenemos allá muchos gurús, ¿no? Por ejemplo, Holland, los algoritmos genéticos, en el 65 presentó su Holland, y después en el 10 años más tarde, uno de sus alumnos, que fue Cosa, presentó la programación genética. Entonces, cuando hablamos de genética, seguro nos acordamos de Darwin. ¿Quién fue Darwin? El que presentó la teoría de la evolución, ¿cierto? ¿Qué dijo la teoría? Que no, los organismos vivos, ¿no?, viven, se reproducen de acuerdo al proceso de selección natural. ¿Y qué implica la selección natural? Que los fuertes sobreviven y los débiles perecen. ¿De acuerdo? Esas cosas muy simples se usaron para poder desarrollar el modelo de los algoritmos genéticos. ¿Y qué es un algoritmo genético? Son métodos de resolución de problemas de búsqueda y optimización. ¿Okay? Son una clase particular, pues ya les dije, de los algoritmos evolutivos. Y se basan pues en técnicas inspiradas en la evolución biológica. ¿Ok? Entonces, un algoritmo genético, si bien es cierto, utiliza para su proceso evolutivo, ¿no?, la teoría de Darwin de la selección natural, pero lo modelamos basándonos en otros elementos de la genética, que son los cromosomas. ¿Por qué los cromosomas? Porque se dice que los cromosomas son pues los elementos que nos permiten heredar características genéticas de padres a hijos, ¿cierto? Entonces, los cromosomas, ahí nosotros, una población, vamos a generar una población representada de manera abstracta por cromosomas. Pero los cromosomas, ¿qué representan en sí? Los cromosomas representan en sí una solución posible a un problema. Y si tengo una población de M soluciones, voy a tener M soluciones posibles a un problema. ¿De acuerdo? El asunto es seleccionar cuál de esas soluciones es la mejor, ¿no? Y aquí radica en que esas M soluciones, M cromosomas, lo voy a ir, ¿no?, haciendo que comiencen un proceso evolutivo generación tras generación, generación tras generación, es decir, sean padres, hijos, se convierten los hijos en padres, etcétera, etcétera, a base de ciertos procesos genéticos, hasta lograr homogeneizar la población, es decir, que esas M soluciones totalmente dispersas al inicio, al final del proceso evolutivo, tengan cierta, ¿no?, homogeneidad, es decir, que cualquier individuo, cualquier cromosoma que yo saque, me represente una buena solución al problema, ¿no?
Eso es lo que son los óptimos, famosos óptimos globales, no óptimos locales. Entonces, la evolución comienza desde una población aleatoria. En cada generación que la selección natural elegirá, los individuos que son aptos, los reproduce, los modifica, los muta para la siguiente generación. Y ese es el proceso muy simple, ¿no? El asunto es diseñar el cromosoma. El asunto es diseñar el cromosoma. Entonces ahí tenemos un problema complejo. Eso me va a llevar a una solución óptima. Y lo puse ahí, ¿no? No hablemos de óptima. En los algoritmos genéticos, el óptimo no logramos el óptimo. Lo que logramos es una buena solución o una solución apropiada. El óptimo es una utopía. Es una utopía. Con programación lineal demostramos que también el óptimo no jala, porque no tomamos decisiones con los óptimos matemáticos, sino con aproximaciones. Entonces, vamos a generar una población de soluciones. Y ahí le vamos a hacer una serie de procesos, ¿no? El cruzamiento, la mutación, la selección natural, y hasta lograr, pues eso se va a estar una generación es hacer la selección natural, luego el cruzamiento, luego la mutación, y así estamos. Es una generación y estamos siguiendo hasta lograr una solución buena, ¿no? Totalmente ok. ¿Cómo funciona? Entonces representamos soluciones, tradicionalmente lo representamos a través de una cadena de bits, generalmente ceros y unos, a eso lo llamamos cromosoma, donde un 0 o un 1 nos puede representar una variable del problema, o varios ceros y varios 1 varias celdas de esa cadena de bits nos puede representar una variable del problema. Por eso acá no nos interesa también el tipo del problema, si tenga linealidad, no linealidad, etc. Pero represento esa solución, pero también debo medir la calidad de la solución. Es decir, el fitness, ¿no? La calidad de la solución, sino cómo sé cuándo es bueno y cuándo es malo. Entonces, es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo la teoría. Diseño mi cromosoma y diseño una medida de calidad. Y con eso, pues ya puedo comenzar a generar poblaciones y cruzamiento y la mutación. Por ejemplo, en la naturaleza, un nucleótido, así se representa: A, C, C, T, G, C, A, G, G. No, si quiero hacer secuencias, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho esto para hacer secuenciaciones, para identificar comportamiento de bacterias, de hongos, una serie de cosas. Y en un algoritmo genético, por ejemplo, el número 178 lo puedo expresar en binario de esa manera, ¿no? En cadena binaria. Así trabajamos con los algoritmos genéticos. Muy simple. Exige cierta capacidad de cómputo, pero a la máquina, ¿no? Pero ahora, pues, los procesadores, ¿no? Hace mucho tiempo, el software iba adelante y el hardware estaba atrás. Por eso las redes neuronales tuvieron su época oscura, porque no había hardware para manejar una red neuronal como digas. Sin embargo, ahora, con la microelectrónica, el hardware está muy adelante y necesitamos software para utilizar la cantidad de hardware que tenemos, ¿no? Necesitamos software, así que echamos a desarrollar software para eso, para usarlo, ¿no? Enviando este tipo de modelos. Por ejemplo, ¿cuál es la analogía entre el algoritmo genético y la genética biológica? ¿No? Por acá, por este lado, tenemos la biológica, por el otro lado, el algoritmo genético, la población. Selecciono, lo llevo a la piscina de apareamiento, así dice la teoría, así ¿no? ¿Para qué? Para que las parejas se conozcan, se enamoren y hagan hijos, ¿no? Así tiene que ser la piscina de apareamiento. La selección de los padres, se reproducen, hay una descendencia, una nueva población. Okay. Y así está la generación en el algoritmo genético. Y de igual modo, ¿no? Podemos hacer en una población de organismos vivos. Prácticamente es similar, ¿de acuerdo? Solo que en una población de organismos vivos, salvo bacterias, virus, o quizás su tiempo de cada generación sean segundos o horas o minutos o días, ¿no? Pero en el algoritmo genético pues es microsegundos. Ok. El cruzamiento, por ejemplo, ahí tenemos el gen A, el gen B, entonces se cruzan, intercambian material genético, ¿no? Esa es la reproducción, ¿no? Digital. Aquí se da el cruzamiento
O la mutación es eso, ¿no? Alterar el material genético. Si hay 0 lo cambia a 1, si hay 1 lo cambia a 0. Esa es la mutación. ¿Ok? ¿Y cómo creo una nueva generación? Pues entonces tengo mi población inicial, selecciono a los mejores, ¿no? Los recombino, hago o lo que es el cruzamiento, también la recombinación o cruzamiento, hago la mutación, los reinserto a la población inicial. O sea, la población inicial va a cambiar hasta que lleguemos a un punto de pare, cuando por desviación estándar o etcétera, tendríamos que buscar cuál es la medida estadística que nos dice, ¿sabes qué? Tu población ya está apta para que tomes decisiones. Eso que implica que cualquier individuo me da, entonces de acuerdo a las situaciones yo manejo las variables, ¿no? Porque son soluciones óptimas. Ok, ese es el algoritmo genético. Y la lógica difusa. La lógica difusa tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Pensaba traerme comprarme un periódico de acá, pero ya lo encontré, no tuve tiempo, y subrayar todas las palabras que tienen que ver con la ambigüedad de nuestro lenguaje natural. No. Sin embargo, la fuerte incertidumbre pues tiene que ver con la confiabilidad de la información, la difusividad, la aleatoriedad, la imprecisión del lenguaje, la información incompleta, la imprecisión, la inexactitud, precisión de la representación, declaración en conflicto, etcétera, etcétera, son fuentes de incertidumbre. El creador, bueno, el que propuso en el 65 también Lofi Sadet, un iraní nacionalizado gringo, con él en una ocasión cuando estuvimos en Cancún, bueno, en Playa del Carmen, en un evento de neurocomputación hace como 8 años, estuvimos dando unos tequilitas. Oye, mar, alberca, tequila y Sadet, la loca ahí pues a tu lado, ¿cómo no vas a estar tranquilo? ¿No? Entonces, ¿qué nos comentaba él? Como anécdota, que él planteó su modelo de conjunto de difusos para solucionar el problema de nuestro lenguaje natural en ciencias sociales. Sin embargo, la primera aplicación, sorpresa, fue para controlar un horno de cemento en Suiza. Las primeras aplicaciones fueron en ingeniería y ahí se comenzó a disparar. Entonces la lógica difusa ahorita se aplica en una gran cantidad. Los celulares, por ahí esos que tienen los celulares, los lectores de CD, todos esos tienen lógica difusa incorporada. ¿De acuerdo? Hay las lavadoras inteligentes que tienen con sistemas neurodifusos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa? En los conjuntos difusos. ¿Cómo conocemos a los conjuntos convencionales? Ahí tenemos, por ejemplo, el conjunto fiebre alta. Ah, pero miren qué bonito lo delimitamos a la fiebre alta. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto convencional. ¿Perteneces o no perteneces? ¿Eres o no eres? Sí, no, 0 o 1. No le digas pues, ¿no? 0 o 1, porque le está poniendo. Entonces, 0, esa es la lógica clásica, la lógica bivaluada, dos valores de verdad. Un valor de verdad, 0. Entonces, Sadet presenta los conjuntos difusos. Miren, la frontera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conjuntos? Su frontera, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ambigüedad? En la frontera. Resulta que 41.1 acá era totalmente fiebre alta. Aquí no sabemos si es fiebre alta. ¿No? 39.3 era ya totalmente, era fiebre alta. Acá, miren, ya está casi fuera de fiebre alta. Sin embargo, no lo sabemos con certeza. Entonces, en los conjuntos difusos, los valores de verdad van de 0 a 1. Tenemos infinitos valores de verdad, de pertenencia, si no quieren emplear el término verdad. Entonces, esos, ¿por qué? Para manejar la ambigüedad. Entonces, ahí hay una expresión que puse, más o menos, en lugar de uno u otro. Entonces hay que decir ahora afuera, más o menos, ¿no? Y así nos comunicamos. De repente estás por ahí, los voy a hablar en términos mexicanos. Vas a una visita a una planta y de repente escuchas a alguien, oye Juan, ciérrale un tantito la válvula de vapor porque la presión viene alta. Juan va, cierra un tantito la válvula de vapor y se soluciona el problema. Pero ¿qué tanto es ese tantito? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, esa manera aproximada que nosotros damos solución a problemas, ¿de acuerdo? Esa incertidumbre lo manejamos con la lógica. Y
Así, igual que la red de neuronales, la lógica difusa se propuso sin matemática, sin un soporte matemático. Ahora hay un montón ya de soporte matemático para la lógica difusa. Bien, esto, miren los conjuntos ahí, el conjunto CRIS, la lógica convencional, y abajo cómo se traslapan los conjuntos difusos. El nivel de traslape es el nivel de ambigüedad, es decir, donde se comparten pertenencias. Y eso es cierto, ¿de acuerdo? Donde se comparten pertenencias. Eso lo voy a pasar. De aquí. Razonamiento difuso, es el razonamiento cotidiano, es de naturaleza aproximada. Encontrar un lugar donde estacionar tu coche, localizar una llamada telefónica, escoger cuál ruta debes tomar, cruzar la calle, alto, caluroso, lejos, grande, pesado, etc. Todo eso es ambiguo. Todo eso lo empleamos para tomar decisiones. Entonces, diariamente estamos empleando un razonamiento aproximado, es decir, un razonamiento difuso. Tal vez aquí hay un ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, ahí está el razonamiento. Si Juan tiene crédito desde hace unos 3 años, su historia de crédito es baja. La historia de crédito de Juan es, si la historia de crédito de Juan es baja y ha estado desempleado mucho tiempo, entonces el riesgo de crédito es alto. ¿Encuentran algún número por ahí? Es totalmente lingüístico. Entonces, el razonamiento con lógica difusa es totalmente lingüístico. Sin embargo, para llegar a eso requerimos de un manejo numérico. Un manejo numérico. Por eso los españoles decían que esto es algo subsimbólico, porque manejan un proceso numérico y proceso simbólico. Y eso lo voy a pasar porque eso hablamos mañana. Y les voy a platicar. En México hemos hecho muchos sistemas. Este es uno de los últimos de los que andamos presumiendo, porque lo llevamos a todo un estado, en Michoacán, a todo un departamento, digamos, donde se produce mucha fruta. Limón, mango, aguacate, durazno, ¿ok? Jitomate, fresa, que bueno, entonces, el problema es diagnosticar las plagas, las enfermedades, y lógico, pues, ir eliminando poco a poco ese costumbrismo que se ha dado y que se da también aquí, donde los que son realmente técnicos son los que venden los agroquímicos. Entonces esos van y te hacen perder las cosechas, te hacen gastar, te maloran el suelo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que... Entonces, aquí con esto llevamos tecnología al campo, experiencia al campo, a los productores, y les ha gustado mucho. Entonces, ese es el objetivo. Desarrollar un modelo experto basado en modelo de inteligencia artificial que permita predecir el comportamiento de diversas enfermedades y plagas que atacan al ciclo productivo de frutas y hortalizas, ¿ok? A través de un sistema de alertas, pues, y lo cual pues, se va a tener una gestión adecuada de monitoreo y control. Entonces, tenemos estaciones de monitoreo de las variables agroclimáticas fundamentales para tomar decisiones, una base de datos, el sistema inteligente, hay alarmas y pues tenemos ahí un tomador de decisiones que es el productor. ¿Ok? Tenemos un módulo de diagnóstico de control de plagas, esa es la arquitectura del CIPEC, ese es su nombre comercial, el CIPEC. Tiene su módulo de diagnóstico de control de enfermedades y un módulo de monitoreo y control preventivo de enfermedades. ¿No? Su base de conocimiento y su base de datos totalmente y bueno, conectados a la estación agroclimática y al usuario. Y esto también está a través de web. Esa es, por ejemplo, la pantalla inicial para el jitomate, ¿no? Donde estamos ya monitoreando enfermedades. Por acá vemos temperatura y humedad, que son las variables climáticas que están llegando en tiempo real. ¿Sí? Y el sistema está estableciendo ahí, en base a eso y en base a otras variables, a otros elementos que tiene la base de conocimiento, él va a detectar en qué momento hay la posibilidad de que un patógeno pueda comenzar a agredir al cultivo. Y entonces ya le dice al productor, oye, tienes que, ¿no? Dentro de tanto tiempo tienes que comenzar a aplicar tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces el productor va a aplicar, regresa y eso ha dado bastantes beneficios. Gasta menos y produce más. Batallas para crear nuevos cultivos, entonces hay algunos de plantíos de jitomate. No es esencial, ahí donde nos indica en qué etapa está, en la etapa, por ejemplo, de desarrollo. Aquí nos dice, por ejemplo, que hay
tizón temprano, ¿no? Entonces, tizón temprano, que es por ahí un hongo que hay que tener cuidado, si no te lleva de encuentro a los pobres tomatitos, ¿no? Entonces ahí pantalla de revisión de las alarmas, etc. Entonces ahí de plagas es totalmente visual, con fotografías totalmente que las hemos fotografiado en tiempo adecuadas para los lugares, no son jaladas de internet ni de bibliografía. Entonces eso, para que el mismo productor vaya aprendiendo a la vez a identificar, ¿no? a este tipo de plagas. Los módulos de recomendaciones, por ejemplo, hay plagas, ¿no? De recomendación para diagnóstico de plagas, ok, el diagnóstico de enfermedades, igual allí con los diferentes síntomas, lo que parecen las enfermedades, igual ahí que hay que hacer el seguimiento, y acá por acá los reportes, ok, el CIPEI, lo hicimos a la fundación, y esos son los diferentes, el de para jitomate, para fresa, para chile. Chile es el ají, ¿no? El ají peruano es como chile. Para limón, para durazno, mango, guayaba y el aguacate, acá más conocida como palta, ¿no? El aguacate. ¿Ok? Y bueno, creo que por ahí ya termino. ¿Qué podemos concluir? Que el uso de sistemas inteligentes pues, como una herramienta integral para conservar y transferir el conocimiento y experiencia ganada. Fíjense que es importante, porque a través de los sistemas inteligentes podemos conservar y transferir conocimiento. ¿Ok? En alguna ocasión, hace algunos años, en una empresa cerera grande en Monterrey, nos llamaron para hacerles un sistema experto para diagnosticar problemas que tenían en sus calderas, unos calderones ahí no, como un edificio de 12 pisos, 15 pisos, enormes calderas. Entonces nos pusieron a unos expertos ahí, 3 chavos, bueno, no, uno de ellos estaba como 5 años ahí trabajando, el otro 4 y el otro 3. ¿Qué creen? Pues que nosotros no lo aceptamos como expertos. Dijimos, no, con esto no trabajamos. Entonces, en 3 años no aprendes nada de esta caldera. No tienes que estar acá más. Entonces hicimos que, bueno, no sé cómo lo hicieron, pero tuvieron que volver a contratar a 2 señores que habían estado ahí más de 40 y tantos años en esas calderas. Oye, esos sí tenían experiencia, ¿no? Y bastante conocimiento, y con ellos hicimos el sistema. Yo aprendí muchas cosas ahí sobre calderas que nunca se me imaginé que pasaban esas cosas, pero pues ahí. Entonces, eso es conservar y transferir conocimiento. Eso nos permite un sistema de ese tipo. ¿De acuerdo? Es totalmente flexible porque yo lo puedo modificar, lo puedo actualizar. No es como el cómputo convencional que si yo tiro una línea de repente me afecta, ¿no? Bastantes, ¿no? Partes de mi programa. Acá no, quito una regla y pongo otra regla y no me altera nada, porque estoy quitando conocimiento no tan bueno y estoy agregando conocimiento bueno. Entonces no tiene que ver nada, no altera nada. ¿Okay? Se puede desarrollar en diagnóstico, optimización, planeación, programación, control, en cualquier punto donde hay problemas complejos. Cuando un problema se vuelve complejo, cuando no tenemos conocimiento para resolverlo, o cuando tenemos mucho conocimiento y no sabemos qué aplicar. No, es totalmente relativo lo de complejo. Reduce costos y tiempo en la toma de decisiones, productividad y competitividad. Para Pemex es Petróleo Mexicanos, le hicimos un modelo para diseñar cómo deben perforar sus pozos. Entonces, un ingeniero de diseño de pozos se demoraba a veces 2 meses, hasta 3 meses en hacer un diseño de un pozo. Con nuestro sistema, lo más que le llevaba era 15 días. ¿Por qué? Porque por los datos que tenía que recopilar, ¿no? Por los datos que tenía que recopilar. Entonces, imagínense la productividad que dotamos a Pemex para que hagas un diseño de pozo. Y además, ya te generabas una bitácora, ¿no? Para un sistema, una empresa que vende sistemas y así hacía diseño de plantas de aire comprimido, de igual modo. Reducimos su análisis de 1 semana a 1 hora 25 minutos con reloj. Entonces eso, un sistema de este tipo, y además mejora la calidad. ¿Por qué mejora la calidad? Porque vamos a incluir experticia, no solo de un experto, sino de varios expertos, ¿no? En un sistema experto médico para pacientes, monitorear pacientes
en salas en salas como de cuidados intensivos. Hicimos a Seguro LIMS en Jalapa. Trabajamos con 23 médicos como expertos. Me quedé con 6, de ahí lo fui incrementando. Ellos mismos me dijeron, pues, les demostramos que el sistema experto sabía más, tenía más conocimiento que cualquiera de ellos, porque sumé de todos, la experiencia de todos, incorporé. Y más aún, el sistema podía manejar en línea rápidamente contraindicaciones, manejaba base de datos de las contraindicaciones que no lo hacían los médicos, que generalmente no lo hacen, ¿no? Los médicos. Entonces por ahí hay ventajas. Incrementa la confiabilidad por lo mismo, pues, ¿no? Ahí hay conocimiento experto. Mejora la atención del cliente y se cuenta con conocimiento experto para decir. Integro todas las operaciones de la empresa. ¿Ok? Y eso es lo que, por ahora. Bueno, si tiene alguna pregunta respecto al tema, el doctor Nicolás Kempler gustoso de poder responderle. Sí, doctor. Sí. Sobre ese tema, algún software especial, algún lenguaje de programación, ¿en qué se ha basado ese mostrar esas imágenes? El de plagas. Sí. Pues ese lo hicimos en .NET. Desarrollamos toda nuestra máquina de inferencia. Ahí desarrollamos un modelo de razonamiento, por ejemplo, basado en datos. Entonces hicimos una base de datos donde yo ponía más bien basado en variables, todas las variables. Y mis reglas estaban en función, si variable 1, esto, entonces simplemente jalaba y podía atender, en vez de generar un árbol inmenso, pues mis pequeños arbolitos con variables. Y eso pues, se nos ocurrió y así lo hicimos y jaló bastante bien. Vamos, digo, pues, si le voy a llevar software libre al campesino, lo puede llevar al productor, pero lo voy a meter en más broncas, ¿no? En más broncas. Lamentablemente, sí, hay software libre, lo que quieras, pero pues, lamentablemente todavía estamos casados con el software comercial. Sí, pero eso es muy fácil. Tenemos que dotarle ¿para qué utilizo un shell que hay? ¿O para qué desarrollarlo, empleámoslo? Porque no le va a rendir al productor. Recuerda que los sistemas de este tipo están orientados a gente que sabe poco en cómputo y que tiene poco conocimiento del problema. Por eso, ¿para qué le ayude? ¿Ok? Sí. Entonces, en ese tipo de programas, ahí ya cuando ya se desarrolla imágenes de inteligencia artificial, poder llegar a ese momento de que ese software ya pueda ejecutar las acciones propuestas de forma automática. De hecho lo hace. Bueno, o sea, le está diciendo al operador, claro, si yo pongo un robotito de que vaya a fumigar, pues cañón, sale el robotito, el sistema le dice tienes que fumigar, ya hace su mezcla y se va a fumigar. Posiblemente lleguemos a eso, ¿no? Nos gustaría hacer un robotito para eso. Tenemos por ahí un prototipo, pero para invernaderos, ¿no? Para invernaderos va y hacemos su fumiga. Pero para un campo tal como el muestro en una foto por ahí es más complicado. Pero se puede hacer, ¿no? Depende de cuánta lana le queramos meter. Sí, Doctor, disculpe, bueno, ojalá se entienda. ¿Qué tipo de redes neuronales, de modelo de aprendizaje utilizado para el sistema? Bueno, en este de plagas no es una red neuronal, no es una red neuronal, pero podemos, la otra etapa que debiera de ser, que no lo vamos a emplear, ahorita la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Secretaría de Salud, están interesados para desarrollarles un modelo de monitoreo epidemiológico. Entonces ahí sí vamos a ser necesario hacer minería de datos. O sea, necesitamos hacer escenarios, ¿no? ¿no? Predecir escenarios. Entonces ahí posiblemente empleemos combinar redes neuronales con sistemas expertos.
Para complementar la respuesta, Sí. entonces, ¿por qué no ha sido necesario en este caso utilizar una red neuronal? Una red neuronal se utiliza para identificar la dinámica de un sistema. En este caso, lo que necesitamos era tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, el problema se acopla a un sistema experto, a un sistema inteligente, pero basado en sistemas expertos. Porque vamos a emplear reconocimientos de expertos. ¿Quiénes fueron los expertos? Patólogos, ciertos patólogos para que manejan todo lo que son los patógenos, ¿no? Algunos tecnólogos que por ahí que tienen que ver con las plagas, y hay algunos técnicos y algunos productores exitosos que también nos dieron buen conocimiento y están sus reglas ahí incorporadas. Y ahí fue un problema cuando hemos querido hacer el trámite de derechos de autor. Todo el mundo se apuntó, oye, yo te di esto y al final, mejor no lo hemos hecho, ahí está en stand-by. Hasta ahí. Porque la idea era que los productores se acoplen como usuarios. Entonces, ¿para qué generábamos por ahí, ¿no? cierto ruido? Entonces lo dejamos, pero por ello. Doctor, Sí. he visto que su ponencia ha aplicado lo que era lógica difusa, ¿no? ¿Sabe? Cuando yo soy estudiante de que es un curso que se lleva en la carrera, ¿no? En sistemas, ¿no? ¿Usted recomendaría, usted cree que ese curso se debe llevar por obligación? O sea, ¿es algo ya que debe estar? ¿O puede ser un detectivo o así? ¿No? O sea, ¿qué recomendación me puede dar de lógica difusa? Pues, ¿cuántos semestres son? ¿10 semestres acá? Pues depende de que tengan hora disponible, porque sí es importante. Ahora, de inteligencia artificial, ¿cuántas materias llevan? ¿Una sola? ¿O no llevan de inteligencia artificial? Dos. Sistemas expertos para la toma de decisiones. Por ahí se debiera en los temarios involucrar eso, ¿no? Por ejemplo, yo mi materia de inteligencia artificial que daba en el pregrado, o la licenciatura se llama ya lo llamamos licenciatura, pues veía la parte de razonamiento y daba algunas cosas de aprendizaje. El razonamiento hablaba de razonamiento probabilístico, razonamiento basado en casos, razonamiento difuso, y hacía algunos modelos de ellos y me hacían y hacía una máquina de inferencia como proyecto final, me desarrollaban una máquina de razonamiento. Pues depende de los enfoques, es amplio el tema ahora, pero sí sería conveniente que se viera algo. Cuando digamos para la clasificación de patrones, también se puede utilizar la red neuronal. El reconocer un patrón, se puede aplicar redes neuronales, o hay otros modelos que no tienen que ver nada con inteligencia artificial. Entonces hay reconocimientos basados en transformar en la plaga, pero hay bastantes modelos. Allá tenemos un grupo que no trabaja con inteligencia artificial, pero que a veces nos unimos y ya le hemos demostrado que para algunos casos la red neuronal es muy eficiente, para otros casos no. Entonces eso hay que saberlo. Ahora, la red neuronal trabaja cuando hay datos. Si no tenemos datos, ¿de qué aprende la red neuronal? La red neuronal necesita datos para aprender, o sea, necesita ejemplos con los cuales debe aprender, ¿no? Entonces, pero eso se puede generar. Si yo quiero reconocer patrón, pues tomo fotografías un montón de diferentes ángulos, diferentes formas. Entonces, y eso lo hago que la red neuronal lo meto y la red neuronal comienza a buscar un rostro promedio, por decirlo, ¿no? Una imagen promedio del patrón, y eso es lo que reconoce. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un sistema para reconocer la publicidad en emisiones radiales. Hay una empresa de mercadotecnia se ha venido para hacer. Entonces, no sé, de repente aplicamos una red neuronal para reconocer el espectro de las diferentes bandas y ver cuáles son las bandas representativas de cada anuncio. No sé todavía, o de repente con un algoritmo convencional lo hagamos, pero eso hay que decir, no hay receta de cocina para decir esto debo aplicar. Hay que tomarlo con mucha calma, la decisión de qué aplicar. Los modelos de inteligencia artificial fundamentalmente se basan en prueba y error, ¿sí? En prueba y error, a excepción de los sistemas expertos, ¿no? Incluso la lógica difusa se basa en prueba y error porque hay que sintonizar, ¿sí?, los rangos de los conjuntos difusos del universo de discurso. Entonces
¿no? Entonces eso hay que jugar, pues hay que ir sintonizando. Entonces eso es prueba y error. Hay mucho. Sí. Doctor, justo por lo que usted comenta, ¿no? Al parecer allá en México hay bastante aceptación para este tipo de software, incluso está comentando de que lo van a buscar para hacer estudios, ¿no? Un estudio sobre las emisiones de las radiales. Entonces yo quisiera saber desde cuándo ya en México hay esta cultura de sistemas inteligentes, ¿no? Y que incluso un empresario, uno está interesado, sabe que hay una posibilidad de solucionar su problema en ese tipo de software. ¿Se han tomado medidas, digamos, de la universidad para publicitar ese tipo de capacidades que existen? ¿O? Te digo, antes íbamos a tocar puertas, ¿no? Entonces íbamos a Pemex, para convencerlo nos llevó más de un año, convencerlo de que debieran hacer un sistema experto para diseñar su perforación de pozo. Entonces, luego estamos convenciéndolo de que haga lo que es un modelo inteligente para la perforación virtual. Ellos cuando van a perforar, es una serie de dispositivos y la cantidad de datos que recopilan. Pero al rato, oye, ¿qué pasa? Un pescado. ¿Qué es un pescado? Cuando la barrena se queda abajo, pues queda nadando ahí en el fluido de perforación, pues lo llaman un pescado. Oye, hay un atrapamiento. ¿Cuándo? Cuando pues la roca, con los fluidos que meten, se hincha y lo atrapa la barrena, ya no sale. Se rompe, entonces ese tipo de cosas. Pero con los datos que salen con cierto nivel de riesgo, pero se puede predecir. Ahorita acá hagamos una perforación virtual preventiva, pero sí cuesta una lana, entonces en eso estamos negociando. Pero sí, Comisión Federal de Electricidad, hace 15 años, quizás por ahí fuimos, oye, nos mandaron por un tubo. Y hace como 8 años comienza a salir, oye, sí, mira que queremos esto, ¿no? Mañana les voy a presentar lo que hemos hecho para la Comisión Federal de Electricidad, ya que lo voy a cambiar mi presentación, les voy a presentar eso, ¿no? Lo que hicimos ahí para monitorear vía web sus centrales y para calcular sus rendimientos y hacer sus análisis de fallas, ¿no? Entonces todo vía web, lo podemos hacer. Es que ahora, ¿para qué tenemos esto? Pues, entro, aquí está bajando, oye, ¿saben qué? Un mensaje, ¿saben qué? Aquí tienes que bajar esto, está muy bajo, no quiero ese rendimiento, estoy perdiendo plata, ¿no? Se puede hacer, ya lo tenemos enlazado ya vía web, falta nomás subirlo al celular, tienen que pagar. Pero sí, hace 10 años ya la gente ha comenzado. Las empresas privadas, bueno, como ellos vienen con su tecnología, ni modo, pero sin embargo, los centros comerciales nos piden muchas cosas de minería de datos para hacer sus canastas de mercado, para hacer su distribución de productos por zonas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se pueden hacer, se hace, te piden. Pues acá habrá que comenzar, ¿no?, a hacer cosas, ¿no? Por ahí de repente se forma el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Computación Avanzada, no sé, ¿no? Pero hay que hacer una cartera de clientes siempre para hacer el primer paso de tu plan de negocios es hacer tu cartera de clientes. Si quieres vender algo, haz tu cartera de clientes, ¿no? ¿A quién le va a vender? Pues al municipio, pues comienza a vender también cosas. Todos tienen necesidades, pero haz tu cartera de clientes y después saber identificar, mira, ¿qué pudiésemos aplicar ahí? ¿No? Tal cosa, y vas a ver que salen y descubres necesidades y vas, pero a cumplirles, ¿no? A cumplir. Porque es un fracaso y nadie te hace caso después. Sí. Justo con lo que preguntaba mi compañero Israel hace rato, ¿no? De cómo han desarrollado y todo, y usted habla de cartera de clientes. Nos ha dicho de que han usado tecnología.net, que es de Microsoft. Yo quisiera saber si es que el desarrollo de ese tipo de aplicaciones se hace desde cero, o sea, a nivel de desarrollo, o es que han usado algún tipo de plataforma que da Microsoft para inteligencia artificial. No, sí, partimos, porque yo tengo mis propios, yo manejo dos trabajo con mis alumnos, ahí trabajamos con alumnos de pregrado, o voy a ir allá hablando de pregrado, pues ya sí, de maestría y doctorado, entonces depende a veces con maestría hemos hecho, por ejemplo, hace poco acabo de concluir una máquina diferencia para análisis de alarmas para una red de telecomunicaciones. Esto nació porque Telcel se nos acercó, nos dijo, mira, tenemos, ¿cuánto nos cobrías? Tanto te cobramos, ya estábamos en eso y se rompió el convenio.
como yo tenía la tesis encima, lo he seguido y ya tenemos nuestra máquina de diferencia, lo hemos simulado y jala cañón, ¿no? En vez de Sony Ericsson, por ejemplo, viene, los celulares Sony Ericsson le venden a Telcel con su sistema de experto incorporado, que lo hicieron con una empresa gringa que te vende software para hacer sistemas expertos, pero pues no sé, te cobrarán $100,000, $200,000 la licencia, no sé, por 20 usuarios, qué sé yo. Entonces nosotros dijimos, si hacemos, paga el desarrollo, te va a costar, pero después nos vas a tener que pagar una licencia anual, pues de mantenimiento, ¿no? Pero no vas a pagar lo que le pagas a Sony Ericsson. Nosotros ya tengo ahí, de repente se lo ofrecemos a Movistar allá o a Usacell, no sé. Pues estamos buscando a IBM porque soy socio, somos socios en ciertas cosas con IBM. Ellos van a convencer al cliente y lo vamos a meter nuestra máquina de inferencia en la plataforma de IBM y lo vamos a lanzar de repente con, no sé, siempre y cuando duplique lo que íbamos a cobrar a Telcel. Así se maneja. Entonces, así lo maneja en Estados Unidos, así se maneja en Brasil, porque Brasil vende bastante software a México. Soy petrolero, hemos competido con algunos de ellos. Oye, este te vende, mira, si esto está vendiendo muy caro, pero sí, ya le hemos vendido otra vez. ¿Ah? Ok. A lo gringo, Pemex estaba casado con Houston, con Texas, con la Universidad de Houston. Ya venían y se hacían cualquier cosa y le sacaban la lana. Entonces hay lo que se llama, ¿cómo se llama donde es que no soy petrolero? Entonces hay en base a estudios geológicos, ¿no? Que te dan datos planos, entonces hay que subirlos, hay que primero tratarlos, homogeneizarlos y después llevarlos a un modelo. El estado mecánico del pozo se llama, donde grafica la presión de poro y la presión de fractura y se vacía. Entonces son presiones que suprimen la roca si le meto ciertos fluidos. Entonces uno tiene que por ahí diseñar sus tuberías, por eso las tuberías parecen un telescopio. Nosotros lo hicimos, ¿no? Con un software muy simple, muy bonito, visual, interactivo. Cuando se lo presentamos y nos dijeron, ¿y cuánto nos cobrarían? El 10% de lo que te está cobrando ¿no? los cuates de Houston, ¿no? Y nos pagaron el 10% y de nada. Entonces hay que competir. Pero te digo, primero hay que estar bien en la tecnología, manejarla bien, y luego pues sí, y competir. No hay de otra. Pero si no sabes a dónde llevar, a quién ofrecer, estás ahí en un círculo volteando, ¿no? Volteando, ¿qué hago? Tiene una latita por acá, otra latita por aquí. No se va. Tú tienes que tener que saber tu cartera de clientes y saber qué le vas a ir a hablar con seguridad. Si no, fallas en una, no te lo acabas. Porque eso no sé cómo se propaga, como virus. Y ahora, más con la web, con Facebook, la red social, güey falló, ya no lo contrato. Hay que saber cómo está. Ok. ¿Una otra pregunta, señores? Bueno, ya dejen algo para mañana. Sí. Bueno, agradecerle al doctor Nicolás Kempler por su participación. Con un fuerte aplauso, por favor, me acompañan.